Muy buenos días de parte de los posgrados en antropología. Les doy la bienvenida a todos ustedes y le doy la bienvenida a Paula Andrea Sáenz Aguirre, quien gentilmente presentó una propuesta para hacer parte de este ciclo de conferencias que ha tenido pues unas participaciones bastante interesantes y nos han permitido ver el gran campo de acción de la antropología en general, con todas sus líneas y como la concebimos aquí en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Es entonces para mí un gusto presentar a Paula Andrea Sáenz Aguirre. Paula Andrea es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en trabajo de campo con población indígena y campesina en las regiones de Amazonas, Guainía, Meta, Cauca y Guajira. Como profesional, consultora y fotógrafa, ha participado en diversos proyectos alrededor de la construcción de paz territorial, seguridad rural y justicia social en zonas de conflicto armado en Colombia, trabajando con instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Organización de Estados Americanos, OEA. Asimismo, ha contribuido con investigaciones en el Laboratorio de Etnografía de la Universidad Nacional y el Museo de Arte Colonial. La conferencia que ella nos va a presentar es Perspectiva antropológica en la construcción de paz territorial. La vida social actual en Colombia da cuenta de profundas fracturas internas en sus municipios. Por un lado, debido a factores como la débil o inexistente presencia institucional, y por el otro, gracias al control territorial que históricamente han detentado los grupos armados organizados. Esto se evidencia en la carencia de mínimos de infraestructura comunicativa, saneamiento básico, información poblacional, seguridad, educación y salud en las regiones, además de la deuda histórica del Estado con víctimas del conflicto y del escepticismo generalizado en el posconflicto por experiencias como la zona de distensión, el exterminio de la Unión Patriótica y el accionar paramilitar en connivencia con la fuerza pública. El objetivo de esta conferencia es discutir la manera como la antropología, bajo este escenario complejo y dinámico, puede aportar reflexiones desde la sensibilidad etnográfica para la construcción de paz territorial en las regiones colombianas. Bienvenida entonces, Paula Andrea, y mil gracias por participar. Daba las gracias a posgrados y al Departamento de Antropología, porque este es un espacio valioso. En mi caso, como egresada de antropología, de acá de la Universidad Nacional, es la posibilidad de volver y dar una mirada académica al accionar profesional. Entonces, esto es, salí de la Universidad Nacional y comencé a trabajar. Eso quiere decir que comencé a ir a territorio y comencé a encontrarme con una serie de preguntas, de dificultades, de limitaciones, de frustraciones, y por eso considero que este es un espacio significativo para devolver la mirada a partir de esa experiencia en el territorio, con ustedes como pues, estudiantes, egresados también, para que nos sintonicemos y pensemos nuestro presente profesional, nuestro presente en la disciplina y bueno, las perspectivas que tenemos en nuestra actualidad, en la coyuntura o en todo ese momento de transformación en lo institucional por un lado, pero también de nuevos aires en los territorios. Entonces, empezaré por… Quiero poner un conjunto de imágenes porque la fotografía, en mi caso, me ha permitido, pues es un registro, me ha permitido llevar memoria y después de un tiempo, al volver a la imagen, lo que puedo es capturar cosas que en su momento no estaba viendo, porque la cámara me genera un encuadre o un desencuadre, porque pues igual en territorio es muy difícil tener como una composición más armoniosa, pero el registro permite que después volvamos sobre esa escena.
Entonces quiero compartirles un par de imágenes y ya les cuento de qué se trata. Bueno, y no tiene volumen, ¿cierto? Esto es llegando a una que fue zona veredal, que es la zona veredal transitoria de normalización, la cooperativa, y es sorprendente, porque, bueno, como ustedes lo ven, lo que encontramos son casas abandonadas, materiales, el logo de Misión Médica, que es un emblema que es como un código que implica que debe de llegar de urgencia la atención médica, pero pues no llega. Y para mí fue muy sorprendente llegar a este lugar, porque no solamente por el paisaje, que es fuerte, es destrucción, es olvido, es ruina, ¿no? Como un poco el vacío, sino haciendo comparaciones, si en la cooperativa, en esta zona rural, ocurre esto, venía yo también de una experiencia en La Guajira en donde encontraba un contraste. La cooperativa es un centro poblado que queda en Vistahermosa, Meta. Aquí principalmente vive ¿qué personas? De todas partes de Colombia. Porque yo me relaciono con cantidad de personas y todo el mundo. Es rarito el nativo de aquí. ¿Sí, es rarito? O sea, sí, aquí ya el nativo que hay yo le pongo como el 20%. No le digo que cuando el paro de aquí, esto parecía un desierto. Y aquí no había las casas desocupándolas y las cosas. Y esto quedó solo. No se conseguía nada que comprar, ni nada, ni a quién llevar, ni nada. Y uno que vive de esto. Claro. Hasta ahí. Este ya es el otro punto, esto es Albania. Albania es un municipio de La Guajira, de la parte media, y obviamente está muy permeada por la dinámica del Cerrejón. Entonces, yo encontraba, por un lado, una Guajira en este punto con un volumen de población muy alto, casi que viviendo pues hacinados y de una manera, pues digamos, no en las mejores condiciones habitacionales, en donde en una casa de estas subdividen y hacen cuartos y cuartos y cada cuarto tiene un contador. Entonces, porque es esta economía de los contratistas que llegan, ejecutan y se van. Entonces, le preguntaba yo a este señor, iba en un transporte público, ¿quiénes habitaban en La Guajira? Entonces, y en este punto, pues los nativos, digamos, o quien nace allí, pues se mueve y demás, pero la mayor cantidad de la población es de afuera. Entonces encuentro yo un lugar, digamos, con este impacto poblacional y por otro lado un contraste muy fuerte en Vistahermosa, en este caso concreto de la cooperativa del centro poblado, que después fue zona veredal, en donde también me contaban, hubo un impacto muy fuerte poblacional porque estaba la economía de la coca. Entonces, saben que con estas economías pues llegan las personas de todos los departamentos con la expectativa de obtener los recursos de subsistencia o de superación, que en realidad es muy difícil verlos porque estos dineros se esfuman.
Y eso es Colombia. Colombia es un contraste entre unos lugares densísimamente poblados y otros lugares que por factores del conflicto, por amenazas, por la economía, por las transformaciones que tiene en sí mismo el territorio, pues se quedan vacíos. Entonces es una brecha grande, es una diferencia significativa. Y claro, habría que ver entonces en cada lugar cuál fue el proceso o cuáles son los detonantes para llegar acá. Lo importante de esto es también que la antropología nos permite salirnos, como ver de manera comparativa, y así también eso es una herramienta para entender el país, para entender qué es lo que está pasando en nuestro territorio, porque los eventos no son aislados. En algún momento la proyección fue a que Colombia fuera un lugar urbano, ¿no? Se pensó, se quiso, se deseó, el proyecto nacional está en marco de las ciudades son las que tienen el desarrollo y el progreso. Esos otros lugares pues no son de un interés profundo. De hecho, los registros en los museos y demás pues exaltan es el indígena que murió. Son los vestigios de la orfebrería, de la cerámica, no tanto de las colecciones etnográficas, porque hubo una preocupación por el desarrollo y la ciudad encarna muchos elementos que la constituyen, pero somos un país súper rural, un país con muchos conflictos sin resolver, conflicto de la tierra, ahora veremos algunas cosas, con muchos conflictos sin resolver que han llevado a que estas personas de la ruralidad vayan a la ciudad, y a la ciudad es a las márgenes de la ciudad, generando otras brechas. Entonces, mi intención aquí era un poco contrastar, ¿no? Como que nuestra disciplina nos permite también tener una mirada más amplia y comenzar a jugar con esto, obviamente respetando los procesos históricos y demás, y los procesos sociales que lleva cada región, cada lugar. No, señora, el primer video era de Vista Hermosa, sí, y el segundo era de Albania en La Guajira. Y justamente, bueno, por eso es que el resumen, digamos, ejecutivo que se presentó plantea que Colombia es un país con fracturas, con una ruptura y una desconexión, y esa desconexión está en lo material, en la infraestructura, dado por, obviamente, el control histórico de los actores armados en determinados territorios, pero también por lo que en territorio, lo primero que te dicen es la ausencia estatal. Hemos llegado acá por una ausencia de presencia del Estado, y es como un continuo que se retroalimenta. Entonces, como no estuvo el Estado, pasó esto. Pero entonces también pasó esto, entonces no llegó el Estado, porque también había un control. Entonces es una contradicción ahí. Estas fracturas se evidencian en la falta de puentes o en la construcción de puentes donde no se necesitan. Estas son unas imágenes de otro lugar del Meta. Este lugar se llama Puerto Rico, y Puerto Rico tiene dos territorialidades muy fuertes. Una cosa es lo que ocurre en el casco urbano y otra cosa es lo que ocurre en la vereda. Entonces, otra vez la diferencia
y la brecha entre lo urbano y lo rural, a pesar de que uno considera que ese municipio es dominantemente rural, desde Bogotá. Entonces, ahí vienen varias invitaciones. Uno, a considerar que los espacios de manera interna se reorganizan, es decir, aunque se pueda contemplar que Puerto Rico es un lugar rural, el casco urbano es muy diferente del centro poblado y de la vereda. Y la conformación del campesino es diferente. Además de que, debo decir, la zona sur del Meta ha estado muy vinculada a, bueno, en su historia, al proceso de colonización, una dirigida por el Estado en la década de los 60 y también espontánea con la expansión de la frontera agraria. Entonces, aquí sí es que hay una brecha gigante, y no solamente acá, este es un ejemplo. Acá y en muchos otros municipios y en nuestras ciudades, y si vemos los márgenes de la ciudad. Aquí, este puente no tiene cómo subir ni cómo bajar. Es un bloque. Entonces, hay unos sectores de la institucionalidad muy fuertes, digamos, con una intención de llegar a la vereda, y hay otros sectores que también han aprovechado esta misma situación de aislamiento y de falta de visibilidad en lo nacional para realizar puentes sin subida y sin bajada, que es una arbitrariedad en donde sin duda se necesitan espacios de conexión, se necesita infraestructura comunicativa, emisoras, por ejemplo. Yo lo único que escuchaba ya era la voz de la resistencia, porque no había otra emisora. Se requieren de espacios de conexión tanto en la infraestructura, pero también en el diálogo. Muchas personas siempre han estado en su vereda y no han cruzado el río porque el río es una frontera. Es una frontera que está impregnada de unos aprendizajes muy difíciles que deja la guerra, y es los territorios, las territorialidades que se crean. Entonces, de un lado controla un actor y en el otro lado controla otro actor, pero entonces si yo trabajo transportando, bueno, sí, se tiene que configurar otra manera de sobrevivir. Este es otro puente. Este puente es en Piñalito. Piñalito es un lugar emblemático, y es un lugar emblemático porque han sido un espacio en donde se han presentado múltiples acciones de violencia y se han documentado también, ¿no? Está este documental de Yesid Campos, que es El Baile Rojo, que muestra todo el tema del exterminio de la UP, y un lugar en donde se vivió de una manera muy sensible fue Piñalito. Y este puente es muy importante porque el puente era otra frontera, era otra línea que dividía a unos de otros, y el que intentara de un lado o del otro cruzarlo, pues se iba por el río. No había muchas posibilidades de en ese momento establecer una comunicación más asertiva o de imaginarse otras cosas, no, ese era el atrás o el ahora. Y me preguntaba yo cómo conociendo todas estas historias, estas fronteras, estas barreras, estas limitaciones, estas brechas tan gigantescas, cómo generar espacios de construcción de paz, cómo poner a dialogar a los de un lado y a los del otro. Ahora, yo llegué en un momento en el que había una disponibilidad, digamos, estaban las negociaciones de La Habana,
todavía no se había firmado el acuerdo, pero ya había una introducción de que algo podría cambiar. Y lo que yo me encontré fue otra cosa. Yo me encontré gente con un escepticismo impregnado, diciendo es que nuestra historia ha sido, acá no hay posconflicto, acá hay posacuerdo. Y no hay posconflicto porque hemos vivido de conflicto en conflicto. O sea, esto no es el final de los conflictos y de la superación. ¿De qué conflictos? De desplazamientos de manera muy temprana, lo que les comentaba, con la colonización dirigida, con la expansión de la frontera, con la economía de la coca. Y bueno, la entrada de los paramilitares en el 2007, así con toda la fuerza y toda la rudeza. Entonces, permitirse imaginar, permitirse que puede haber un otro lugar es muy difícil. Y ahí es cuando, como antropóloga, decía, bueno, hay que, entonces la teoría, ¿no? Entonces hay que comprender, hay que estar sensible, hay que, el territorio tiene su tiempo, entonces esto es un tiempo y bueno, la historia es de digestiones lentas, entonces aportemos lo que podamos en este momento, pero pues el proyecto se está ejecutando y tengo que también dar resultados, ¿no? Porque esa es la vida real. La vida real es que uno está en campo bajo un objetivo y el objetivo era poner a hablar, ¿no? Permitir espacios de diálogo. Pero esta zona está súper intervenida con todo el tema del plan de la Política Nacional de Consolidación Territorial, que fue una política que por un lado pues con un componente militar muy fuerte y por otro lado con unos proyectos productivos del que el territorio ya tiene una experiencia. Y no nos interesan los proyectos productivos que no tengan una proyección, una duración, una permanencia, porque está bien, la pasamos bien, nos encontramos, nos reunimos, que eso es muy valioso, poderse encontrar y reunirse en un espacio en donde antes no se salía. Eso, o sea, eso en sí mismo ya es un avance, pero bueno, no es la solución. Entonces, una población reacia a la intervención social, a que vienen y bueno, nos echan sus cuentos y ¿qué hacemos nosotros? Se ejecuta un proyecto, hay una intención, hay una muy buena voluntad de unas personas, pero necesitamos acciones concretas, materiales que aterricen en el territorio. Eso era un escenario, pero lo más terrible era que yo respiraba desesperanza y me deprimía y sentía frustración. Y yo, bueno, pues es que ¿cómo no ocurre esto? Sí, han venido todos estos eventos uno tras otro, o sea, se acaban de recuperar de uno y viene el otro, se acaban de recuperar de otro y viene otra situación. Entonces, bueno, ahí está el tema de no forzar el territorio, lo que me llevó a algunas discusiones, de que esas acciones, el tema de la acción sin daño, de que esas acciones no aportaran en la desconfianza, sino que esas acciones mínimas que podría yo en ese momento ejecutar, pudieran dejar algunas pautas para que las personas le dieran continuidad, que eso no era tan sencillo porque hay una desesperanza. Entonces, realizamos algunos diálogos y quiero mostrarles una intervención de un líder comunitario para que lo escuchen y vean en qué direcciones que estoy también comentando esto. Bueno, yo podría contarles un poquito, quería que lo vieran, que lo escucharan, porque una de las preocupaciones mías en territorio era cómo hacer para que el otro participe, ¿cierto? Sin que sea una cosa obviamente forzada, sino que sea la necesidad de decir
que algunos sectores le llaman a esto empoderarse, ¿no? Algunas corrientes, algunas lecturas. Empoderarse. Yo decía, yo no puedo empoderar a nadie, porque este es un escenario lo suficientemente complejo en que la persona que se pare a hablar y a decir presentación, la persona que se pare y cuente su historia, sus perspectivas, es porque siente el valor para hacerlo en un espacio que obviamente el Estado tenía que generar esos espacios de construcción de confianza. Señor. Son preguntas frente a esas lógicas del vaciamiento del territorio y digamos, el repoblamiento. Ven, pues, si quieres, es que esto lo están grabando. Es un meta que creo que hay que atarlo no solo a la coalición dirigida, sino, digamos, a los procesos organizativos campesinos de lucha por la tierra, que fueron muy fuertes. Y cuando empieza la persecución de la NUC en los años 70, muchos líderes, hombres y mujeres, líderes y lideresas, no solo de ahí, sino de otros lugares, se refugiaron bajo el fusil, ¿sí?, en esos territorios. Entonces, eso generó un cambio en las formas de liderazgo, porque o se dejaban matar o se echaban el fusil al hombro. Entonces, eso también fue lo que generó un cambio muy fuerte en la forma de organización y en la forma como ellos se relacionaban con su liderazgo, con sus hombres unificados. Y creo que parte de eso tiene que ver con lo que se venía con el tema petrolero. ¿Sí? Tú quieres hablar en el micrófono, lo que pasa es que esto se graba y no queda. Y realmente, bueno, realmente lo que dices, ¿tu nombre es? William, es, digamos, una intervención muy valiosa porque complementa. Entiende uno que las personas que llegan aquí, uno, pudo haber sido de manera voluntaria, pero dos, también fueron los que llegaron porque estaban huyendo de que los mataran en otros lados. Y eso va configurando un grupo social con unos rasgos muy particulares y también con unos estigmas, que en el momento de salir del dominio de uno u otro actor armado, lo que me refiero a esas fracturas y esas brechas, pues se radicaliza. Todo ese sector donde he trabajado durante 30 años largos, y es allí donde he tenido muchas experiencias, la mayoría malucas, pero hoy en día tenemos unas ilusiones muy grandes de que este proceso de paz nos vaya a servir de algo. Ya está dando algunos frutos, es por eso que ya tenemos una tranquilidad en la zona que no la habíamos tenido durante muchos años. Yo tuve una finca abandonada durante 10 años, hace 1 año y medio estoy regresando a ella y pienso continuar, y gracias a Dios no voy a tener inconvenientes y espero no tenerlos por estar trabajando lo que sé hacer, que es la agricultura. Hay muchas inquietudes, pues pienso que que las soluciones sean favorables, principalmente para el sector agropecuario, que Vistahermosa es un municipio agrícola, y necesitamos de mucho del Estado, principalmente vías, tecnificación, asistencia técnica, créditos, tenencia de la tierra. No somos dueños de nuestras tierras, a pesar de que hace 30, 40 años las tenemos, somos poseedores, porque decir que somos dueños nos acusan de ser mentirosos, porque no aparecemos en ninguna oficina de registro de instrumentos públicos como propietario. A mí ya me pasó, cuando me desplacé hace 10 años, le pedí al INCODER la cuidado, protección de mis tierras, 2 fincas. En el denuncio como desplazado dije que era dueño de 2 fincas en la vereda Buenos Aires. Como 4 o 5 meses me llegó una citación donde me decían que yo era un mentiroso, que había faltado a la verdad, que yo no era dueño de ninguna fincas. Ese día me di cuenta que yo no era dueño de esas fincas, que era poseedor. Me acusaban de mentiroso cuando había dicho que era dueño. Hoy, 30 años después de tener las tierras, no soy dueño. Hace 7 años, por lo menos, nos hizo una medición de terrenos, que porque estábamos en una vereda, la vereda mía es Buenos Aires, que Buenos Aires, Palestina y Albania, si no estoy mal, eran unas veredas declaradas como modelos para una adjudicación de tierras,
y que eso iba a salir los títulos en 6 meses. Hace 7 años nos midieron las tierras y esta es la hora que no nos han salido los títulos de propiedad. Seguimos siendo poseedores. Entonces una de las necesidades bien grandes que tenemos es la propiedad de las tierras, unido a vías y asistencia técnica y crédito, entre muchas más que necesitamos para el campo. Lo de la restitución, lo de la reparación colectiva, pues inicialmente teníamos ilusiones de que esto iba a ser muy bueno, pero últimamente tenemos muchas dudas basados en las experiencias que han tenido otras regiones. Me preocupa que nos anuncian 4 veredas como para ser reparadas colectivamente. Ahora es una más que Piñalito. Pero vemos de que esto va a ser de pronto una cuestión más de tantas que nos han pasado, donde nos reúnen, nos echan una cháchara, digámoslo así, unas reuniones con psicólogos, con personas calificados, y todo eso va teniendo un valor. A todo eso lo van sumando. El día de mañana resulta que 500 millones o mucho más ya fueron invertidos en esas veredas, en unas visitas de unos técnicos y unos profesionales, o de pronto un monumento que va a valer mucha plata, pero que a nosotros no nos va a servir de nada. Esas reuniones con psicólogos, en este momento con el gobierno se llamaría psicólogos, pero hace 15, 20 años las hemos estado recibiendo de parte de los grupos al margen de la ley. Recuerden ustedes cuando nos hacía la guerrilla unas reuniones obligadas, donde en la casa no se podía quedar sino los ancianos y los niños pequeñitos. Y era darnos eso, una psicología, una capacitación de cómo eran los modelos de vida, no digamos, los modelos de convivencia, según ellos. Y nos tenían todo un día dándonos cháchara. Después llegó en el 2006 los paramilitares, también nos reunían obligadamente a darnos también las mismas cátedras al amaño de ellos, donde nos decían que ellos eran los dueños del territorio y que teníamos que hacer eso. Hoy en día lo hace el gobierno, con la única diferencia que no nos están obligando a venir, por eso habemos tan pocas personas, cuando eso sí era con una pistola en la mano que nos indicaba. Entonces la verdad que hemos venido de mano en mano, pero las soluciones han sido muy pocas. Entonces el gobierno nos ofrece, nos promete unas ayudas, que somos víctimas, que vamos a ser objeto de unas reparaciones colectivas, pero que no sabemos cuánto, no sabemos a dónde está la plata, no sabemos qué es lo que nos van a hacer. Nosotros en las veredas Albania, Palestina, Buenos Aires y ese sector, pues la mayoría, no digamos que todos, porque respeto algunas ideas diferentes, estamos pidiendo que si nos van a hacer una reparación colectiva en una obra física, que es lo que necesitamos, no tanta carreta, no tanta psicología, no unos monumentos, sino una obra física que nos beneficie a todos. Estamos pidiendo el mejoramiento de las vías en pavimentación, no un mejoramiento como los que se han hecho cada año, que a los 2 o 3 meses la vía está deteriorada. Necesitamos la pavimentación hacia Buenos Aires, Palestina, sector Playa Rica, Albania hasta Las Brisas, por lo menos. Estamos diciendo que es eso o no es nada. Si tenemos derecho a una reparación, que el gobierno nos apoye con eso o no nos dé nada, porque como le digo, las visitas, las visitas con psicólogos. Entonces ahí, digamos, este señor tiene una lectura crítica sobre la intervención y es muy clara. Y entonces, ¿qué hacemos? Por un lado decimos que se necesitan espacios de memoria, se necesitan espacios de restablecimiento del tejido, de confianza, de escucha, de encuentro, pero por otro lado lo que están diciendo, no, acá lo que necesitamos es infraestructura. Aquí no nos vengan más con cuentos, que cuentos nos han echado durante toda la historia y el poblamiento de esta zona. Y señala uno de los temas más sensibles y es la tierra. Yo me vine a enterar que era poseedor. Yo pensaba que yo era dueño de eso y ahora soy poseedor. Entonces, es una brecha
tan amplia, porque sin duda yo sigo considerando que se necesitan muchos espacios para que, como lo dice Lederach, Jean-Paul, para que este escepticismo tan profundo que tenemos, que está alimentado de la memoria, porque si no existiera esa memoria, no estaría ese escepticismo. Para que este escepticismo se transforme y evolucione en un ejercicio de la imaginación y de la creación y trascender en el escepticismo, que es un poco la perspectiva de construcción de paz. No podemos entonces quedarnos en el simple hecho de la materia y de lo concreto sin sanear lo simbólico. Pero esto tiene que ir de la mano. Esto no es, por un lado, una intervención de un tiempo determinado y, por otro lado, algún día la infraestructura llegará. No, esto debe de ser conjunto. Es un reto, porque los territorios sí necesitan hablar, sí necesitan salir del silencio, pero eso requiere también de garantías, requiere también de unas condiciones y requiere de unos profesionales que escuchen, que no vayan con la velocidad del proyecto. Eso nos trae problemas como antropólogos. Pero es también un ejercicio respetuoso con la población. Si no se da el tiempo de comprender, de sentarse, de verse, de encontrarse, es muy difícil dar otro paso. Por eso la memoria en ese sentido es importante, sin o no dejando de lado lo que señala este personaje, este señor, de necesitamos la infraestructura. Ahora, eso tiene otros retos, porque es que están en área de manejo especial, están en territorios en donde no se pueden dar títulos, porque son áreas protegidas. Entonces, enfrentan otro problema. No, me refiero a áreas protegidas. Hay una figura que se llama el Área de Manejo Especial de la Macarena. Esa es un parque nacional y tiene una protección porque hace parte de un corredor ambiental. Entonces, conecta la Amazonía con el Sumapaz. Y es un paso de aves, es un espacio ambiental de una riqueza muy alta, pero que ha sido afectada por toda esta dinámica del conflicto. Dentro de esas afectaciones está de que hay un proceso de praderización. Sí. Una cosa, yo considero que es muy valioso retroalimentar, pero esto queda grabado, entonces porfa pasa y lo dices. No, puedes decirlo ahora mismo. Digamos, como tú arrancas con las imágenes de la devastación de la guerra. Sí. Luego muestras, me parece muy interesante, ese poblamiento de la Guajira, en ese lugar que antes era una ranchería y ahora es un centro poblado grande. ¿Cómo existe una... es que hay una violencia institucionalizada, ¿cierto?, que ha afectado el vaciamiento de los territorios, caso de Vistahermosa, caso de la Guajira también por el tema de la mina de carbón a cielo abierto más grande del planeta. Y el Meta, que era un territorio campesino, agrícola.
y de pueblos seminómadas, que además caminaban parte del Meta y iban hasta el Baviera y la Orinoquía. ¿Qué pasó, digamos, con el Meta? Cuando se dan esos procesos de las guerrillas liberales de los años 50, de Guadalupe, este territorio fue parte de los que le dieron las promesas de tierras, las promesas y digamos herramientas para la tierra, y efectivamente allá se concentró un grupo muy fuerte de campesinos organizados de la NUC, que es la Asociación Nacional de Sueños Campesinos, que en los 70 fue un movimiento, digamos, la cúspide del movimiento organizado, en parte, digamos, por intereses norteamericanos frente al impacto que ha tenido la revolución cubana, y les preocupaba, digamos, que ese descontento por la tierra en América Latina terminara en movimientos más fuertes, y la NUC, digamos, nace como movimiento campesino, pero apoyado por el gobierno nacional. Ok. Yo quisiera que fuera como... Es como la violencia, digamos, entra a ser parte del elemento de vaciamientos de territorio, sí, y de una ocupación ahora de campesinos empobrecidos, arrinconados en las zonas protegidas, no están ahí porque quieren, sino porque las sienten, y que terminan siendo mano de obra barata, digamos, a toda el petróleo que ahora se sigue copado, ¿no? El Meta, que es un departamento rural y productivo. Bueno, yo no sé qué pasa ahí con la presentación, pero el tema es, están estas personas que vienen con ese pasado y viene toda una esperanza, ¿no? Viene la expectativa de vamos a ver qué pasa, vamos a imaginarnos que es construir un nuevo territorio, decir lo que nos preocupa, enunciarlo en un espacio público, jalonar las instituciones, porque la desconfianza es profunda, y es profunda porque no hacen presencia, o si hacen presencia es bajo un modelo como temporal. Están un tiempo, van, vuelven, entonces como hay una distancia, lo dirían los teóricos, hay una distancia, pues hay una desconfianza. ¿Cómo se resuelve esa desconfianza? Encontrándose, que el Estado llegue. Pero hay unos problemas, unas brechas muy grandes entre lo formal y lo informal. El proceso de poblamiento y demás fue informal. Y hay una formalidad de este lugar, y esto es área de manejo especial. Hay una porción del territorio que puede ser habitado y que puede ser productivo. El resto del territorio no puede ser, según la ley, pero la realidad es otra. Entonces, ¿cómo establecemos ese puente entre una realidad jurídica que no permite que haya una legalización de procesos de restitución de tierras, de reparaciones, incluso porque están en una zona en la que no es legal, pero la realidad dice están ahí? Entonces es justamente las preguntas actuales, que no son tan actuales, que el conflicto, o sea, esa situación viene desde los 80s y está enunciada, pero vienen de frente a decir, bueno, ¿cómo establecemos cómo podemos empoderarnos, cómo nos reconformamos este territorio si no nos reconocen? Pedimos infraestructura, vías, no sé qué, pero es que esto no puede estar dentro del plan de desarrollo municipal. Entonces, es una situación realmente muy compleja que desborda, y que justamente el concepto, la definición que viene dada para la paz territorial es: la paz territorial pasa por la restitución de los derechos fundamentales, y esos derechos son el acceso a salud, educación, vivienda, todos estos, pero también que no mueran en medio de este proceso. Y es una de las preocupaciones grandísimas
En Vista Hermosa, porque así como lo decía la señora, hay una serie de denuncias hay líderes desaparecidos, y sí, son muchos, y este es un caso concreto con el que me encontré, y es el señor Ángel. El señor Ángel era presidente de una junta de acción comunal y, bueno, un personaje de la vida política local. Asistía a sus reuniones de juntas y acá pues nos deja un mensaje sobre la preocupación alrededor del tema de los cultivos de uso ilícito y también sobre la preocupación, no lo deja acá, pero también, digamos, participaba en escenarios acerca de su preocupación por la extracción petrolera. Entonces, si la paz territorial viene por asegurar los derechos de las personas que no han tenido acceso a esos derechos, realmente es un trabajo gigantesco que implica que se involucre tanto las instituciones como la sociedad civil. Y el anterior comisionado decía, aquí tiene que haber una alianza entre las instituciones para que se haga las instituciones no solamente en el término de las entidades, sino en el término del relacionamiento, para que no vuelvan a ocurrir desapariciones, desplazamientos, amenazas y que se asegure una convivencia y la posibilidad de pensarse en el territorio. El señor Ángel aquí tiene una intervención sobre lo que les mencionaba, quiero que lo escuchen y luego seguimos con un tema de derechos. Negociar, ¿qué es lo que queremos nosotros? Pero los cultivos ya están adelantados en la parte de sustitución del cultivo. Ahí el documento dice, ¿qué es lo que queremos? No estamos en contra. Donde estamos, nosotros estamos de acuerdo, los cultivos de acuerdo donde estamos, de acuerdo con el medio ambiente. Entonces yo quiero que ojalá lleguemos a ese acuerdo como queremos nosotros, pero no es que estemos en contra. No queremos que pronto se haga la sustitución a cambio de nada. Allá Alto Papaya no se declara zonas coqueras, son unos pocos semilleros que hay. Pero obligadamente, porque realmente desde que yo me conozco de estas regiones, los gobiernos han descuidado el campo. Porque a veces se cultiva, no se garantiza nada, ni la comercialización, ni tampoco ayuda para fortalecer los cultivos, para fortalecer las asociaciones, para fortalecer a la gente que trabaja. Entonces, yo sé que esa era un poco su preocupación. ¿Qué va a pasar? Porque pues trabajamos la tierra y lo que hay es pues coca y es una realidad. Dice no queda tanta, queda un poco, pero pues vivimos de eso. El señor Ángel Muñoz no se volvió a ver a partir del 1 de junio del 2016. No hay hace parte, digamos, de las cifras que la Defensoría del Pueblo señala como desaparecidos, porque hubo múltiples casos de amenazas, de asesinatos, en algunos casos hubo pues desplazamientos, pero este caso junto con el de Tibú es un caso de desaparición. Hubo personas pues están muertas, se sabe que están, pero en el caso del señor Ángel hoy día no se sabe qué pasó con él. Entonces vuelvo al tema. ¿Cómo generar esta confianza si siguen ocurriendo eventos de este tipo? Es muy contradictorio, no están dadas las condiciones que permitan que los líderes se sientan en la libertad y en la seguridad de expresar sus necesidades. Algunos lo hacen y son muy valientes, pero hay otros que con esto dicen no, esto es preocupante y si fue el señor Ángel, pues puede ser la señora Gloria o puede ser cualquier otro. Entonces,
es un escenario sensible con múltiples actores allí, armados, no armados, políticos, intereses, habían tantos personajes como intereses, pero creo que en este caso el trabajo de campo o el poder encontrarse con esta realidad también hace que visibilicemos estas situaciones, que aprovechemos estos espacios para decir, bueno, nuestro rol también de aquí, de ponerle el micrófono al otro y que se visibilice también qué implicaciones puede tener, ¿cierto? Hay que romper el silencio, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo generar las garantías? Claro, el Estado debe de responder a esto. El Estado tiene que hacer presencia, tiene que mover sus instituciones y demás, pero pues también nosotros hacemos parte de este escenario. Y entonces no solamente es darle voz al otro, sino blindar un poco los espacios para que hayan condiciones para abarcar estos temas, que no es nada sencillo. A ver. Aquí encuentran el informe de la Defensoría del Pueblo, el informe con corte 2017, y podemos ver las cifras. Son 134 líderes con corte en el 2016, pero en los primeros meses, de enero a marzo al 2017, se aumentan 22 homicidios. De esos, pues son 5 desapariciones, son estos casos de desaparición forzada, del cual uno es en Vistahermosa, que es este señor Don Ángel, y otro en Tibú. Entonces, es una responsabilidad grande, y la invitación, digamos, desde el accionar, desde el sentir el territorio, es importante visibilizarlo, pero también es importante blindar los espacios, que sea también una situación de las personas que ellos saben más de su propia protección, incluso que los mecanismos oficiales de protección. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, a veces ponen la denuncia y demás, y la protección es cargar un chaleco en un espacio en donde pues me hace más visible. Entonces es muy más visible y digamos no hace parte de la cotidianidad. Entonces estas son las cosas que uno se encuentra y estos son los retos de la construcción de la paz territorial, y estos son la defensa de los derechos de los ciudadanos, no solamente en la infraestructura o en que haya una debida implementación de la política de víctimas, que cerró hace 2 años las denuncias, y las personas han venido diciendo, bueno, cerraron hace 2 años las declaraciones de víctimas, pero pues es que yo hasta ahora puedo hablar, porque hasta ahora hay condiciones para decir soy víctima. Entonces van a las personerías, van a la defensoría, hacen su declaración y se la rechazan. Se la rechazan porque ya está por fuera del tiempo. Entonces son contradicciones, es con lo que uno se encuentra, y es en nuestro, digamos, yo veo que en nuestra disciplina nos ha dado una sensibilidad, y es visibilizar desde las instituciones en que cada uno esté ejerciendo, visibilizar esas situaciones. Esto de, ok, hay una informalidad dada por la historicidad de este territorio y hay una ley, y esto no se alinea, pues tenemos que visibilizar esas situaciones, casos como los de Don Ángel, visibilizar lo que pasa en el territorio para que de alguna manera en conjunto tanto las instituciones como los diferentes sectores, las organizaciones sociales, pues le demos paso al gran reto de la implementación de los acuerdos.
Otro gran reto, bueno, uno es otro gran reto es los territorios tuvieron un control por un actor armado. Ese actor ya está en otro punto, están o en las zonas de reincorporación y los espacios han quedado con vacíos en el ejercicio de la justicia y con vacíos y con un estado lento de digestiones más lentas que la historia, con una burocracia de vaya y denuncie o pues a entrar a determinados procedimientos que implican tiempo, pero las acciones pasan muy rápido. Entonces son retos que vienen en sí mismo con la construcción de paz. El Estado tendrá que ha replanteado su institucionalidad. Ya no es la Unidad de Consolidación Territorial, sino que ahora es la ART, la Agencia de Renovación Territorial, que tiene un nuevo sentido y que permite llevar a cabo algo que es la planeación participativa. Y se dice, bueno, entonces la paz, lo que es la paz territorial es lo que viene del territorio y es cómo el territorio se entiende y se reconfigura y se replantea en este escenario tan complejo. Es maravilloso, pero viene la otra contradicción de muchos líderes diciendo, nos reúnen, nos echan una cháchara y hacia dónde vamos. Entonces la planeación es muy importante, pero también es una tensión muy fuerte en un lugar en donde pues el poblamiento ha sido muy espontáneo, no ha sido planeado. Entonces es incorporar, pero entrar en pensar que las políticas públicas y que lo público también se constituye desde esos escenarios es valioso. Y entonces encontramos algunos actores y algunas mujeres sobre todo que tienen unas inquietudes y estas mujeres se comenzaron a hablar. Pero resulta que una era del sector rural y otra era del sector de las veredas. ¿Y qué pasó? Pues que hay unas brechas muy grandes, porque la del casco urbano se decía o se enunciaba que ella sabía lo que la otra necesitaba y la otra decía, no, espere porque es que yo no necesito eso, necesito esto. Entonces cuando ocurren esos eventos viene una reflexión, sí se necesita la participación para la construcción de planes conjuntos, de imaginarse, de salir de ese pesimismo y de ese escepticismo que ha sido aprendido por las múltiples lecciones que han tenido en su historia. El señor atrás quería preguntar algo. Ah, no. Sí, ¿no? Bueno, entonces ese es un reto y es un reto que nosotros, yo creo que los antropólogos tenemos la formación para esto, porque uno encuentra funcionarios que llenan su planilla, hacen su tarea, pero no escuchan, y pues es que ese funcionario es el Estado, ese funcionario es el que está estableciendo la relación. Las relaciones no son de edificios y edificios, sino de personas. Es de la funcionaria que viene y recibe el reclamo de la víctima o del ciudadano y es ahí donde se constituye la relación. Pero es que estos funcionarios de los municipios también tienen una presión muy grande de las gobernaciones. Entonces, también cuando entra un actor tercero a hacer algún tipo de recomendaciones, hay una prevención muy grande. Y es porque entonces la Contraloría, no, pensémonos como humanos. O sea, piense que están enfrente de personas que han tenido un recorrido y que ese funcionario tiene una función y que tiene que cumplirla. Sí, y hay unas cosas impresionantes como encontraba yo una psicóloga, este no es un ejemplo chévere, pero hay que decirlo, y la psicóloga mandaba mensajes y decía, lo que pasa es que no puedo llegar por condiciones de seguridad.
Entonces yo, ¿cuáles condiciones de seguridad? Cojamos el carro y vamos, ¿cierto? Estamos en otro momento, y no iba, y mandaba ese mensaje. Y la comunidad me decía, como mire, la funcionaria no vino porque es que por condiciones de seguridad. Y pues no había pasado absolutamente nada, o sea, ni un RTM, nada. Entonces yo, bueno, pues esto hay que decir qué pasa acá. No podemos quedarnos en la comodidad del estigma para no cumplir con la función. Y la misma comunidad tenía un poco de miedo de echarla al agua porque entonces se iba a parar un proceso. Entonces son situaciones sensibles que uno dice, bueno, hay una cosa que es el ser y el deber ser. Y aquí impregna, domina la forma sobre el fondo. Entonces, por ejemplo, los puentes conectan poblaciones. Y entonces hay que hacer un puente. Pero no solamente es hacer ese puente, es pensar que ese puente es la expresión de esa comunidad y es vincular a cada uno de sus actores en la reconstrucción de su memoria, en la reconstrucción de su territorio. Entonces no es pagar un tercero o no es que venga el ejército y me arregle el puente. Es cómo cada uno de manera organizativa se involucra en la construcción de un espacio público y eso requiere organización. Entonces son gigantes los retos. Yo considero que la mejor manera es estar ahí, visibilizar las situaciones que no corresponden, que no dan respuesta, ser muy sensible con los actores para que nadie empodere al otro, para que el otro sienta que es el momento sí o no de expresar lo que tiene que expresar, de ubicarse y decir, sí, este es un territorio fragmentado, es un territorio central, territorio me refiero, no, una nación, un estado que ha primado las ciudades y el centro y que hay unas brechas gigantes, pero es la oportunidad de restablecer ese orden y es del territorio nos volcamos y subimos, no esperamos que baje la política o la implementación, sino como de las maneras organizativas y lo que está cerca. Solo así, creo yo, solo así, en un acto de imaginación que trascienda el pesimismo, con la imaginación dada por los mismos habitantes, se crean estrategias para poder darle una luz o una esperanza en medio de un gran reto que es la construcción de paz. Solo si son iniciativas locales ejecutadas de manera articulada, responsable y respetuosa con las instituciones, los actores pueden sentir que tienen una reconfiguración con el territorio y no una fragmentación. Hace un par de años, en un congreso de antropología, una ponente del grupo de violencia y sociedad exponía que Colombia es un estado fragmentado y que una expresión material concreta de esto era los cuerpos mutilados por las minas quebrapatas. Y yo coincido con ella en que somos un estado fragmentado, un estado que no mira los márgenes, ni siquiera el centro. Es que La Uribe es muy cerca, el municipio de La Uribe es muy cerquita,
conecta con el Sumapaz, y el Sumapaz es el sur de Bogotá, bueno, y un poquito más arriba, pero estamos, o sea, las fronteras o las brechas a las que yo me refiero no solamente son de horas de camino, no solamente son de trochas, de ríos, sino de reconocer la ruralidad, y que la ruralidad no es uniforme, la ruralidad es diversa, compleja. Yo encontraba en el centro poblado de Piñalito, en el centro poblado de la cooperativa, los centros poblados son las aglomeraciones de muchas casas sin llegar a ser un corregimiento, es decir, sin sistemas urbanos y de justicia institucional, pero sin ser una vereda. Entonces, una parte ahí, una amalgama rara entre lo rural y lo urbano, en donde el trabajo no se tiene tierra. Entonces, y para mí los centros poblados es la concreción de las brechas, porque ni puedo estar en el mundo rural porque no tengo tierra, pero tampoco estoy en un mundo urbano con servicios, con acceso. Está como en una liminalidad muy peligrosa que permite esa liminalidad, la informalidad y unos negocios pues no legales tampoco, porque es que no estoy ni aquí ni allá. Entonces esas brechas, la manera de romperla es imaginándose las soluciones, pero esas soluciones solo vienen dadas por las mismas iniciativas locales. No hay de otra manera, porque el territorio es el que tiene que encontrar las soluciones. Ojo, tiene que, pero siempre con la responsabilidad institucional que tiene que acompañarlo, pero no es de los planes hacia arriba, sino de las necesidades, de los planes hacia abajo, sino de las necesidades hacia arriba. Ese es un poco lo que quería compartirles en términos de nuestra formación para la escucha, las contradicciones que tiene el territorio en términos de lo formal y lo informal, en términos de unas brechas gigantescas entre lo urbano y lo rural, y la oportunidad de construir una nación que reconozca el territorio a partir de la vereda, a partir de que estas necesidades vayan subiendo, y no es subiendo, escalando a un presupuesto ni demás, sino que sea el mismo territorio el que puede resolver sus problemas de vivienda. Ejemplo, las víctimas dicen: no queremos más cháchara. Bueno, un sector de las víctimas, no queremos más cháchara, es decir, psicólogos que nos digan que es cómo recomponer nuestro tejido, se saben perfecto los discursos. Y nosotros tenemos la formación para construir nuestras casas, o sea, somos constructores, saben hacer tejas, saben hacer muchas cosas. ¿Qué se necesita? Una voluntad que pueda dinamizar un escenario y que de manera colectiva, solidaria y conjunta, obviamente, con los aportes técnicos y demás, las víctimas pudiesen adelantar un programa de autoconstrucción de vivienda, y no que sea la vivienda la oportunidad, la vivienda de las víctimas, la oportunidad de un sector de construir viviendas, que esa es una gran preocupación. Entonces, ¿cómo el territorio desde sus necesidades, en alianza con la institucionalidad, hacen una amalgama y se reconocen los saberes? Los saberes es saber en dónde está la tierra con la que se puede hacer, ¿no? Los saberes es, yo sé de cubiertas, bueno, lo que se tenga, o si es necesario una instrucción, pero de manera conjunta y solidaria, y de eso hay experiencias en Latinoamérica. Entonces es realmente una voluntad que se debe de manifestar, y la garantía de derechos que hacen necesaria
para que pueda realmente configurarse una paz territorial. Solo desde ahí, considero yo. La memoria histórica. Esto yo quería preguntar, voy a poner ejemplos porque la teoría es muy larga. Un ejemplo, lo que pasó hace que por allá por los 60, 70, yo diría que es de los 50, en donde precisamente en este punto que llaman allí el Sumapaz, no estoy hablando del Bogotá, sino todo ese Sumapaz, y allá un personaje importante, ¿cómo era que se llamaba? Porque ya murió Juan de la Cruz Varela, por ejemplo, ¿sí? Y si nos vamos hacia atrás, 500 años atrás, etcétera, etcétera, de cuando llegaron los españoles, sí, bueno, ¿cómo es? Un buen entendedor, pocas palabras. Bueno, entonces, iba en ese punto del Meta. Yo sé, pues no sé mucho la historia, pero sé más o menos alguito, mucha población indígena, etcétera, etcétera, que ya fue exterminada por muchas, bueno, gente, yo no digo campesinos, sino gente que iban llegando y iban desterrando a los indígenas. Vuestra merced no habló casi de los indígenas. Por ejemplo, lo que yo le preguntaba en Vista Hermosa, ¿qué población indígena había ya hace 100 años? No sé qué. Bueno, ese es otro punto, ¿no? Porque pues aquí se centró en población campesina, pero etcétera, etcétera, porque si nos vamos a mirar, no son los mismos territorios del Baupés, del Amazonas, del Guainía, que sí tienen sus resguardos, etcétera, 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 etcétera. Hasta ahí, y bueno, el comentario que dicen que hay que vivir el aquí, el ahora, no sé qué dice ese cuándo, pero entonces, dentro de toda esa memoria histórica, la pregunta ahora sí, más o menos se centró ahorita en 16, 17, etcétera, pero ¿cómo se correlaciona con todo ese historial? Yo siento que la cuestión como es estructural, ¿no? Y funcional. ¿Cómo vas, Paula? Paula, tengo una pregunta concreta y varias como una invitación a la reflexión realmente. La primera concreta, yo quería saber un poco cuándo arranca este programa de manejo especial, esa área de manejo especial en el territorio. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces pasa que estamos encontrando territorios donde se montan nuevas figuras de protección territorial, donde habitan comunidades que tienen un manejo propio de los territorios y que ahora son ilegales por las figuras de protección. No sé si es el caso de este lugar o no, pero ¿qué sucede? Entonces estamos viendo cómo algunas prácticas campesinas, algunas prácticas indígenas ahora se vuelven ilegales en territorios con nuevas normas que surgen últimamente y que además históricamente a veces dependen mucho de los procesos de colonización que el mismo Estado propuso e incentivó en ciertos momentos y ahora son ilegales. Caso, por ejemplo, de algunas áreas de páramos, algunas áreas en la Orinoquía, donde se incentivaron en algunos momentos algunos procesos de colonización, donde habían campesinos y poblaciones que manejaban los territorios de una manera diferente y que ahora son ilegales y que ahora son atentados contra el medio ambiente. No estoy diciendo que hay que dejarlos quietos, pero sí hay que entenderla un poco más allá la complejidad de la ilegalidad y la legalidad en términos de cómo una nueva figura declara ilegal o legal actividades que ya estaban antes, ¿no? Y lo otro también, yo también he trabajado trabajamos en temas un poco diferentes, digamos, de escenarios distintos, pero está un poco atado al tema territorial. Yo he trabajado muchísimo con temas de ordenamiento territorial y uno también encuentra cómo cuando la institucionalidad llega con muchas presencias, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estaba en la región del Canal del Dique, y mientras yo estaba en la región del Canal del Dique haciendo el plan de manejo de las cuencas hidrográficas, también estaban otras personas haciendo otro tipo de estudios. Y entonces todos estaban preguntando cosas parecidas y cosas que no son tan parecidas. Y la comunidad todo el tiempo inclusive a veces teníamos que agendar con otras personas que estaban haciendo otro tipo de estudios, otro tipo de intervenciones en el territorio. Y eso sobrecarga a la comunidad y también genera un montón de dificultades para los procesos de nosotros. Y también cada uno tiene una posición diferente y a veces se mezclan. Entonces también sucedía que el consorcio en que yo trabajaba era el consorcio Canal del Dique, pero había otro consorcio Dique. Y entonces las decisiones que tomaban unos y otros se mezclaban y las comunidades terminaban confundiendo una política con la otra. Y yo creo que eso ha empezado sobre todo con los territorios que antes, por la guerra, no se podían entrar, pero ahora están entrando y la institucionalidad llega de una forma muy violenta a esos territorios con un montón de presencias de organizaciones, no solamente de la parte institucional, sino también acompañamientos de ONGs. Y todo eso genera un conflicto y cómo ponernos de acuerdo desde nosotros acá
para no generar ese montón de conflictos y ese montón de tensiones y desgaste para las comunidades, ¿no? Y también una última cosa que quería hablar, vale, era el tema también de que a veces esta intervención, y es una cosa que yo pienso un poco, digamos, más que una reflexión teórica o de investigación, es más como mi experiencia, y es a veces esta cuestión de la paz y esta cuestión de llegar a los territorios también es un negocio, y es contundente, ¿no? Digamos, como por ejemplo el ministro de Ambiente saca una convocatoria para que hagan los planes de manejo de un río en alguna parte, que es un privado, que por lo general tiene intereses privados, y entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos escenarios donde se dice que tiene que ser participativo el ordenamiento territorial, pero a la empresa no le interesa, es más gasto para la empresa. Y entonces, ¿cómo maquillan a veces la participación de las comunidades? ¿Cómo hacen simplemente una asamblea y disfrazan a la asamblea como si hubiera sido una cosa súper participativa y que hubieran hecho muchos más talleres de los que realmente se hicieron? Y realmente simplemente están pensando en cumplir los requisitos para poder cobrar el cheque y no realmente es una transformación. Y eso también creo que es importante tenerlo en cuenta en estos escenarios. Voy a hacer una lectura de un documento muy interesante que salió ayer en el periódico El Siglo, página 6A. Es obvio que esto tiene derechos de autor, entonces voy a expresarlo con base en las normas del derecho de autor, del derecho moral y patrimonial que tiene esta institución sobre el mismo. Abro comillas, crecen sombras sobre el Fondo de Paz. El escándalo comenzó a tomar forma el lunes pasado cuando se conoció una carta de los gobiernos de Noruega, Suiza y Suecia sobre la no renovación del contrato de Marcela Hurtado, coordinadora del Fondo Colombia en Paz, la denuncia de judicial Guá y la salida de Néstor Raúl Correa, secretario general de la G. Desde ese momento la mirada del país se desvió hacia Colombia Sostenible, el fondo que maneja los recursos para el posconflicto, organización gubernamental que maneja los recursos por 8.053.000 millones. El Fondo Colombia Sostenible, es una de la cuarta entidad que integra la gran bolsa de recursos para la puesta en marcha de los acuerdos de La Habana y que fue bautizada Fondo Colombiano en Paz. Esta entidad recibe recursos de las Naciones Unidas, Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y donaciones de países amigos del proceso de paz. Han hecho para darle vía a los acuerdos. También se espera que a esa gran bolsa de dinero ingrese muy pronto el 75% de todo lo que se recaude en el futuro por concepto del impuesto al carbón. El fondo es gerenciado por Gloria Ospina, considerada fiel escudera del ministro de posconflicto Rafael Pardo, Ospina se encuentra en el centro de la polémica, no solo por el inmenso poder que habría acumulado en su cargo, sino sobre todo por la millonaria cantidad de dinero que bajo su tutela debe ser asignada a los distintos programas y proyectos que son esenciales para cumplir con los acuerdos de paz. No sigo porque... y cierro comillas. Esto no es de mi autoría. Lo leo para que ustedes lo analicen. Y termino con esto. Me gustaría que analizaran el artículo transitorio de la Carta Constitucional, que es el 67, que acaba de crear la Justicia Especial para la Paz. Y lo otro, analicen muy bien este punto, porque la venida de su Santidad Francisco no fue un juego. Él era parte de esta gran farsa. Lo digo así con fundamento. Tuve la oportunidad de estar en la Jagua de Virico. Allá un ingeniero muy buena gente me regaló estos zapatos. ¿Sí? Son los que le entregan a los ingenieros y a los arquitectos que trabajan en la mina. Y yo soy una persona que creo que no podemos seguirle jugando a esta farsa. Y digo, con sentimiento ya propio, mío,
En este proceso trabajaron muchos profesores de la Universidad Nacional. Soy testigo porque le hice seguimiento allá en el PNU a 4 mesas. La primera que se inició en Villavicencio cuando empezaron los procesos de acuerdos, 1. La segunda que se hizo en Medellín, 2. La tercera que se hizo en Bucaramanga y la cuarta que se hizo en Bogotá. O sea, yo estuve metido en esas mesas del PNU y me di cuenta cómo llegaba mucha gente de Colombia, viatiqueros, solo viatiqueros, a recibir una plata y a quedarse en los hoteles más grandes de Bogotá, ¿sí? Entonces yo me pregunto cuál proceso de paz, cuál desarrollo, y termino con esto. Yo soy arquitecto, a nosotros los arquitectos nos reunieron el año pasado en Pereira para mirar todo lo que es la vivienda sostenible del país, todo el nuevo modelo de desarrollo del país, y la semana antepasada el Congreso de la República le otorgó una medalla honorífica a la Sociedad Colombiana de Arquitectos que compulsó para todos los arquitectos en donde yo estoy, porque yo pago mis cuotas allá en Valledupar, ¿sí? Pero hay que analizar muy bien este punto de la arquitectura, porque eso de la vivienda sostenible es otra farsa. ¿Por qué? Porque en contraprestación a esa región, ¿sí?, en donde está en la Jagua de Virico, está la Grumol, y en el Cerrejón llevaron una sede de la Universidad Nacional, que queda en el municipio de La Paz. Allá queda la nueva sede de la Universidad Nacional en el municipio de La Paz. Y ese contrato de interventoría se lo entregaron a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, capítulo Cesar. Yo no quise ser parte de ese capítulo porque descubrí que esa planta física descansa sobre una zona inundable, ¿sí? O sea, próximamente si hay una lluvia como la que pasó en el 2015 más o menos, se puede inundar esa planta. Ese era mi aporte que quería hacerle al acuerdo, ¿no? Si alguien quiere sacarle fotocopia a este documento es muy importante para que ustedes los tengan para sus análisis. Gracias, muy amable. Bueno, primero, la parte indígena en la Macarena, en el área, en la zona sur del departamento del Meta. Está este mapita acá. Este es el Meta, esto que vemos verdecito, esta parte es el área de manejo especial de la Macarena y este es Vista Hermosa, esto que está delineado. La población indígena acá referenciada de manera actual es, de pronto hay 1, 2, 3, puede haber algunos indígenas, no están organizados y digamos no son visibles. Entonces, por eso, digamos, no se entra a referenciar como una población ahí. Ahora, en la Macarena, aquí en esta partecita, en la Macarena sí hubo la conformación de unos resguardos que fue Yaguara 1 y Yaguara 2, que fueron una reubicación de los pijaos por allá en los 60, 70, con todo este tema que nos comentaba William. Entonces, digamos, en esta zona no es como hacia más las sabanas del llano, del Meta. Esta es dominantemente población campesina, sin descartar que haya pues, algunos indígenas que circulen. En Mesetas, que es un municipio muy cercano de Vista Hermosa, sí hay unos resguardos. No recuerdo el grupo étnico, pero ahí hay unos resguardos y hay unos procesos particulares, pero yo me enfoqué fue en estas zonas. Pero sí, sin duda hace parte de unos circuitos, por ejemplo, más hacia el Guaviare, de unos circuitos de movilidad de los grupos nómadas, que hoy es una lástima encontrarlos en el Guaviare, pues en las márgenes de la zona urbana del Guaviare, de San José del Guaviare, también con un tema de consumo de sustancias psicoactivas y todo. Eso en cuanto a los indígenas. Preguntabas por la figura del área de manejo especial, de cuándo aparece. El área de manejo especial está cobijada como por muchas leyes. Inicialmente, digamos, la primera ley de esto aparece en el 59, lo regula la ley segunda,
que son esas áreas protegidas, pero también hacia los 80s hay una discusión fuerte y una legislación que se da y demarcan como las zonas, y justamente es este mapa que les muestro. Esta es el área, ¿no? El área de manejo especial, y esto que se ve verde acá es el parque, pero el parque tiene dos zonas más, no, el parque no, digamos, de manera conjunta, pensando todo esto, tiene unas zonas de recuperación y de recuperación para la producción y otras de sabana. La zona poblacional en donde se podría vivir y cultivar y todo es este pedacito nomás, no es mucho. Entonces, pues esos son unos conflictos muy grandes porque, mire, el 52.19% del área de los municipios es del parque. Después, un casi 20% hace parte de una zona de recuperación y así. Y bueno, producción de cultivos de uso ilícito, hubo extracción de petróleo, que con la baja del petróleo se fueron, pero pues ahí estaban. Mira, el decreto 057 del 11 de diciembre de 1989 es la delimitación de la propiedad allí. Y si respondo, listo, esa es una, que es el área de protección. Y eso, entonces, esto no es una discusión nueva, la discusión por la territorialidad en la Macarena, esto lleva décadas. Pero el tema es el momento en el que nos encontramos y en donde el Alto Comisionado para la Paz dice es que tenemos que hacer una alianza entre la institucionalidad y la sociedad civil para que la institucionalidad no sea la entidad, el edificio o la funcionaria que tiene el logo, sino que entremos a prácticas institucionales y de reconocimiento, eso hace parte del reconocimiento del otro. La saturación que tienen los territorios con los proyectos. Eso agota de una manera muy significativa a los pobladores. Es muy extenuante recibir al funcionario del chaleco azul clarito, luego el del azul más oscuro, luego el del rojo, luego el que tiene un logo no sé cómo, y así los identifican, son chalecos. Y ahí es lo que yo hice siempre fue articularme. O sea, si vamos a ir 3, pues no vaya uno el lunes, martes y miércoles, sino vamos todos y no saturemos a la comunidad. Pero eso tiene que ver con la disposición de las instituciones. Yo busqué siempre eso, no saturar las fuentes, porque además se crea como una especie de personaje local dispuesto a atender funcionarios. Entonces tienen un discurso ya. Entonces, y están hechos para los eventos. Entonces tienen el evento de determinada institución internacional, luego de la otra y luego de yo qué sé, y entonces comienzan a desplazar los espacios locales significativos, como cuáles, como las reuniones de las juntas de acción comunal, que es en donde se toman las decisiones de la vereda. Pero ahí la recomendación y mi posicionamiento fue siempre trabajar de manera conjunta, no saturando. Y para eso uno averigua, por ejemplo, en las gobernaciones o en los municipios, quién más está trabajando, con quién se puede articular para potenciar. Entonces, si uno da tal cosa, el otro da esta otra. Y no hay un desgaste de recursos. A mí me presionaban mucho porque yo no pedía plata para las actividades. Y eso era, pues es que si yo no pido plata para las actividades no hay ejecución del proyecto, pero yo qué culpa, yo no iba a pedir plata porque lo que necesitaba esa comunidad en ese momento no era que yo mandara a hacer un refrigerio, sino que nos sentáramos entre todos a hacer el refrigerio. Y eso me permitió a mí entrar en un relacionamiento diferente al de llegar y bueno, se compra y ya. Ahora, el evento creció y ya necesitamos otra logística, pero es una consecuencia, porque uno no llega al territorio con la verdad
ni llega a darles soluciones, sino que llega a acompañarlos y avanzar en la medida en que también las personas tengan disposición. Digamos, no tiene mucho sentido llevar un discurso de acción sin daño si llego a un lugar que ha sido sobresaturado con la intervención, que era lo que les decía con lo de la política de consolidación, que llegaron muchos proyectos y productivos y cosas. Ya está saturado. Yo no lo voy a saturar más. Sentémonos y pensemos qué es lo que queremos. Bueno, eso me llevó unas presiones incómodas, pero también era el tiempo del territorio. Bueno, eso, lo de aprovechar los recursos y algo de la planeación. Tú decías algo que, sí, de los proyectos múltiples que se dan. Entonces, como que es la ejecución de recursos. Cuando yo me refiero a la planeación participativa, no es el festín de las reuniones, es encontrarse, pensarlo, planearlo, pero también el trabajo, o sea, involucrar al local en la implementación o en la ejecución de ese plan, ¿cierto? Porque hay muchos recursos para planear, pero es que la planeación queda como en un estado de la cháchara, que era lo que nos decía el señor. Llegan y hablan y en las acciones necesitamos es la vía, pero pues es que no les pueden pasar la vía porque es que atraviesa un parque natural. Entonces es una problemática compleja, hay unas demandas históricas y también pues la gente tiene que ocupar su tiempo, o sea, necesitan trabajo y eso es una realidad. Y ahí es donde veo también, comparto hasta cierto punto la lectura que hace el señor, en que sí, la paz puede ser la posibilidad de instituciones, corporaciones, entidades nacionales, internacionales, todas las que quieras, de ejecutar recursos. Sí, eso pasa. No debería de haber fugas del presupuesto en cosas que no sean medidas que no realmente respondan al territorio, pero eso pasa. Que eso pase no quiere decir que en mi caso tenga una posición distante de lo que implica la paz, porque pues bueno, bastantes años de conflicto armado y bastantes desaparecidos y muertes y inmovilidad y descomunicación y puentes rotos y ríos llenos de cuerpos y esto ya no más. O sea, no es lo mejor que los recursos se vayan en proyectos X que no respondan, pero tampoco ese pesimismo o esas lecciones también aprendidas pueden impregnar a toda una, digamos, a toda una nación que tiene que replantearse como desde el territorio, no desde el centro, no desde el urbano, sino que pues, somos dominantemente pues, rurales, con todas sus complejidades.